saludar, muy buenas noches. Esto es otra emisión más de En Serio a Fondo. Esta noche vamos a tocar 4 temas muy interesantes, los temas más relevantes de esta semana. Por supuesto, el tema del Tribunal Superior de Justicia, también los cambios que ha existido y ya el inicio del segundo periodo de actividades en el Congreso local y también otros temas de deportes y el acontecer político estatal y nacional. Vamos a iniciar esta noche con un tema que ha dado mucho de qué hablar, no solo los últimos días, las últimas semanas, sino también los últimos años. Esta ley de víctimas que se ha establecido en el estado de Morelos, la inconformidad que ha generado también con varias familias de las víctimas. Hoy platicaremos con Natsieli Carranco Lechuga. La primera ley de atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, impulsada por el gobierno del estado y con la asesoría del juez español Baltasar Garzón y el Movimiento por la Paz y Justicia con Dignidad del activista Javier Sicilia, fue aprobada en Morelos. Así, en una sesión ordinaria, 27 de 30 legisladores emitieron su voto a un dictamen que unió las propuestas a favor de las víctimas del delito que fueron presentadas por el gobernador Graco Ramírez y de las fracciones parlamentarias del PRI y el PAN. En el dictamen aprobado, los legisladores estimaron que esta nueva legislación no es meramente una armonización normativa, no solo es un paso o un requisito adicional al proceso de creación de un ordenamiento, sino que se convierte en una garantía fundamental para las víctimas, a las cuales se les reconoce como tal, individual o colectivamente, aquellos que han sufrido un daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier persona puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito. Esta noche en Serio a Fondo abordamos los alcances de esta ley. ¿Ha sido adecuadamente socializada? ¿Cómo van los trabajos para su reglamentación? Bueno, y ya como lo vieron en esta cápsula, vamos a tocar el tema de la ley de víctimas en el estado de Morelos. Mi querida Nat, me da mucho gusto poder saludar. Buenas noches. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación, Miriam, Beto, muchas gracias. Y saludamos también a nuestra jefa de información de En Serio Noticias, Miriam Estrada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto. Oye, Nat, ¿qué tan difícil es, primero, el tema de empezar a sociabilizar esta nueva ley, esta ley de víctimas en el estado de Morelos, con los antecedentes que ya hemos tenido y el tema de la inseguridad que está desafortunadamente y sigue a flor de piel? Socializar una ley es algo que difícilmente se hace. La sociedad en general en este estado y en el país es muy poco cercana a las leyes, ¿no? Las podemos ver como complicadas o que no sirven para nada porque la gente no la cumple, no solamente la sociedad en general, sino los políticos y las y los funcionarios, etcétera. Sin embargo, creo que esta ley tiene por lo menos un ingrediente distinto que puede hacer que sea mucho más fácil compartirla, y es que es una ley que sale de sociedad civil, en donde participaron víctimas del delito, víctimas de violaciones a derechos humanos, y que además surge a partir de una propuesta federal de un grupo muy grande de víctimas que surge en un movimiento que se da en el estado de Morelos y que todo el mundo conoce, que es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Eso le da un contexto distinto a muchas otras leyes que se hacen en el estado, claro, porque no es una ley que se construyó en la oficina de alguien en el Congreso del estado, sino que se fue a diferentes municipios, se convocó a organizaciones civiles que han estado involucradas en la atención y incluso en decir que las cosas no están bien en el estado, porque sabemos también que la sociedad civil es quien puede tener la mejor experiencia y mayor información sobre cómo debería de aplicarse una ley y qué debe de contener. Y creo que ese es un primer paso que hace la diferencia entre esta ley de víctimas y muchas otras que se han hecho anteriormente. Ahora, esta ley es distinta, como ya lo mencionas, de origen, porque es una ley que surge a raíz de la necesidad que tienen los familiares de las víctimas y a raíz también de un clamor popular para que el gobierno haga algo y los ayude de alguna manera.
Hemos escuchado desafortunadamente en el inicio de los trabajos también de este consejo a varios abogados, entre ellos Miguel Ángel Rosete, que está pues buscando el interés de los familiares de algunas víctimas, y ellos dicen específicamente que no han encontrado resultados en este proceso. ¿Qué le dirías? Mira, yo al licenciado Rosete como abogado lo respeto, pero no me gusta dirigirme a él. A mí lo que me importan son las víctimas, claro, y al gobierno lo que le debe de importar son las víctimas, y esto son las directas, las indirectas, las familias, las parejas, los hijos, las hijas. Y hay una realidad que no podemos negar, y es que muchas de esas familias que han vivido un proceso tan desafortunado como el que viven, pues no han encontrado justicia, y eso es una realidad, ¿no? La mayor parte de los casos que se han acercado a este gobierno y que además están siendo asesorados por el licenciado Rosete son casos que vienen del anterior gobierno, y no por querer echarle culpas a alguien. O sea, son procesos que llevan 2 años sin investigarse, de personas que desaparecieron hace 4 años, 7 años, que nadie investigó, y que después de tantos años es tan complicado poder dar con alguna pista que pueda llevar a encontrar los cuerpos o encontrar a las personas que esperaríamos siguieran vivas en algún espacio, ¿no? Obviamente en este gobierno también ha habido delincuencia, también hay inseguridad, claro, y por lo tanto también hay víctimas. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Pues tal vez no mucha, ¿no? La Procuraduría está en un proceso de reforma, no solamente jurídica, sino interna, y tendrán ellos que dar los resultados que tengan que dar y las cuentas que tengan que dar a las víctimas al mismo tiempo que la Secretaría de Seguridad Pública. Esos resultados pueden opacar todo lo demás que se puede hacer con las víctimas, pero cada una de las familias que está con el abogado o no, han llevado o tienen tratamiento psicológico o tanatológico ofrecido por el gobierno del estado, servicios médicos que a lo mejor no son los ideales, pero son los que el estado puede proporcionar en este momento para que obviamente cuando eres víctima y con un proceso de tanto tiempo, pues tu salud pues se debilita y requiere de una atención distinta. No es que sea una enfermedad en sí, y el Estado ha ofrecido estos servicios a las familias. Han sido acreedoras a algunos programas o proyectos que el gobierno estatal ha estado impulsando, que podrían pedir como cualquier familia, pero al ser familiares de víctimas, pues sí se les da una prioridad, que no es porque nosotros queramos y seamos buenas personas. La Ley General de Víctimas ya nos obligaba a hacerlo, y esto da un contexto también distinto. Sí, efectivamente, en la parte de justicia tenemos un hueco, tenemos ahí una cuenta pendiente que no hemos podido resolverle a estas familias, pero han sido escuchadas. Es el único estado que ha hecho que un gobernador se ha dado el tiempo de escuchar cada una de las historias terribles que viven estas familias y darles opciones de una u otra forma que puedan ir mitigando el dolor que tienen y que no por ello se cubre. Ningún otro gobernador en el estado ha hecho un ejercicio de este tipo. Las víctimas tienen la puerta abierta en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Economía, en la de Desarrollo Social, y yo solo soy el enlace para que puedan estar siendo atendidas en estos espacios, lo que no significa que no hayan sido atendidas, ¿no? Ese es un punto importante que enfatizas sobre, bueno, la función que tú estás realizando y lo que compete también a otras dependencias, ¿no? Que, bueno, ya será la Procuración de Justicia, la seguridad y demás. No obstante, mencionabas al inicio que, bueno, siendo una ley, no veías como que fuese un problema el hecho de que no tuviese que estar socializada.
pero si la gente no tiene la herramienta, o sea, si no sabe hasta dónde tiene un alcance, cuáles son sus derechos, cuál es la obligación del Estado, ¿no crees que de una u otra forma quedaría vulnerable a precisamente algunos abogados o algunas personas, organizaciones que precisamente aprovechándose de este hueco de información, pues podrían utilizar su dolor, su causa? Definitivamente. Yo en la primera parte me refería más como no al problema de difusión, de no tener que hacerlo porque todo el mundo debería conocerla, sino que fue un proceso distinto que tuvo difusión para poder crearse y entonces la sociedad civil se involucra. Por supuesto que es obligación del gobierno del Estado que pueda hacer la difusión masiva de lo que significa esta ley. Obviamente, pues tenemos que ir por pasos, ¿no? Claro. Se presentó la ley, se aprobó el 12 de julio, se publicó. Aparte fue algo como que un récord, ¿no? Porque es un logro de esta administración cuando apenas no lleva ni un año, ¿no? Así es, y creo que no solamente fue una insistencia de gobierno del Estado, la propia sociedad civil le insistía al Congreso que no podía seguir esperando las víctimas a que ellos tuvieran ganas de hacerlo o no, o estuvieran negociando o no. O sea, esta ley está respondiendo a una necesidad con la que no se puede jugar con la gente, ¿no? Que es el dolor tremendo de haber vivido o sufrido un delito o una violación a derechos humanos. Muy bien. La gente que hoy desee integrarse a estos foros, conocer más, ¿dónde puede? Mira, ahorita estamos con el Consejo Consultivo. El próximo, pues el día de mañana, el lunes, sí, vamos a tener una reunión de consejo para establecer los mecanismos para hacer la reglamentación de la ley. Muy bien. Este fin de semana capacitamos a todo el personal de comunicación interna del gobierno del Estado para que conozca la ley, porque también es una obligación nuestra conocerla. Y a partir del lunes vamos a establecer los mecanismos para hacer el reglamento y se hará una convocatoria pública nuevamente para que toda la gente que esté interesada en decir cómo tiene que ser la entrega de apoyos o de acceso a servicios, etcétera, que menciona la ley, pues no sea burocrática, sea muy accesible para la gente, que no se centre en personas que están en el medio urbano, porque a veces nos vamos por el medio de internet, etcétera, cuando hay lugares en donde la gente no tiene ni siquiera luz. Y pues por supuesto que además estamos pensando en involucrar a las iglesias. Nos parece que especialmente la Iglesia Católica tiene acceso a lugares recónditos a donde no tenemos y tiene la confianza de la gente aún, como para que ellos puedan hacer también un apoyo a la difusión y al acceso de las víctimas sin intermediarios a la ley. Perfecto. Nat, me da muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ojalá me vuelvan a invitar pronto. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa en ese espacio de análisis, de debate, y después del corte platicaremos acerca de lo que ha pasado en el Congreso del Estado de Morelos. Esta semana ya hubo humo blanco a medias, pero por lo pronto ya se lo dieron. La coordinación parlamentaria del PRI se queda a cargo de Manolo Agüero Tobar, y de esto platicaremos después de la pausa. Después hablaremos del Tribunal Superior de Justicia.